Bienvenidos a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia Católica con la Fundación ACN. Acá conocemos historias sorprendentes de esos héroes silenciosos de nuestra Iglesia que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Atendamos. Estamos compartiendo un rato de diálogo, de encuentro de corazón con la hermana Blanca Nubia Zapata, Carmelita Teresa de San José, misionera en Mozambique, colombiana, que ha entregado su vida al Señor en la consagración religiosa y que hoy también se dona a la Iglesia en la misión en un territorio necesitado, lejano, en medio del conflicto. Estoy muy contento, estamos muy contentos de poder compartir con usted, querida hermana Blanca. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, sí, señor. Yo quisiera comenzar conociendo un poco a la hermana Blanca. Cuéntenos un poquito usted de dónde es, cuáles son sus orígenes vocacionales, cómo resultó llamada a la vocación religiosa y misionera. Padre, a ver, yo soy de Sonsón, ¿no? Sonsón, Antioquia. Soy de una familia muy humilde, campesina. Yo crecí en el campo. Y bueno, pues ahí siempre desde muy niña, como que la llamada que yo sentía era ayudar a la gente, pues independientemente de lo que fuera, si era ayudar a la señora que vive por allá sola, la viejita que no tiene quien la acompañe, yo me ofrecía a acompañarla, daba catequesis motivada por el párroco de la capilla Nuestra Señora del Carmen, de ahí de Sonsón. Y siempre estuve como muy inquieta en ayudar a la gente, mejor dicho, en trabajar con la gente. Después, entonces había una cosa que a mí me gustaba mucho, pero que las condiciones económicas no lo permitían, y era que yo quería estudiar. Pues yo había terminado la primaria y yo quería estudiar, pero claro, mi papá me decía: pues mi hija, no hay condiciones, o sea, yo no tengo cómo pues llevarla a estudiar al pueblo. Y pues un día, gracias al Señor, ¿no? Y gracias son designios de Dios, ¿no? Entonces aparecieron las Carmelitas Teresas de San José en una misión en la parroquia, y entonces llamaron a los catequistas de las veredas, y yo pues ahí la primera como catequista, y bueno, y ahí conocí a las hermanas, y me acuerdo mucho que hubo una hermana que me dijo: ¿usted está estudiando? Y yo le dije: no, yo no puedo estudiar porque pues no hay condiciones económicas. Dijo: no, usted lo primero que tiene es que ponerse a estudiar. Yo voy a hablar con el párroco. Bueno, esa fue la situación esa, y ya entré a estudiar en el pueblo. Fui la primera interna del hogar que fundaron las hermanas allá, las Carmelitas Teresas de San José. Y bueno, me entré a estudiar, entré con ellas porque no había dónde vivir, sino ahí mismo en el internado, y ya me quedé para siempre. Vaya, qué maravilla. Y usted dice que esa parroquia se llamaba, o la capilla Nuestra Señora del Nuestra Señora Carmen. del Carmen. Siempre ha estado acompañándola. Siempre, siempre. La espiritualidad carmelitana siempre ha sido como mi, ¿no? Esencia. Como mi identidad. Y bueno, la de toda la familia, y yo creo que la de los sonsoneños en general, porque es que somos unos amantes de Nuestra Señora del Carmen, pues a morir, ¿no? Y entonces Y la vocación misionera, el ir a países lejanos, ¿cómo aparece en ese contexto ya de vida religiosa? Bueno, entonces cuando yo era novicia, empezamos a oír que la congregación estaba pensando en hacer presencias en África, siendo yo novicia. Y yo pues ahí toda lanzada le escribí una carta a la superiora general diciendo que yo me ofrecía, pero claro, yo apenas era novicia, entonces que yo me ofrecía a ir a África. Y entonces me acuerdo mucho que la superiora general en una bella carta me respondió: muchas gracias, y ya lo tendremos en cuenta para cuando llegue el momento. Y entonces ya después, ya mucho después
de estar en varios destinos, en varias obras, pues finalmente en el 2003 pues me propusieron de ir a Mozambique, porque iban a abrir una comunidad allá, y entonces escogieron 4 hermanas y bueno, nos fuimos a prepararnos un año a España y después nos fuimos, y desde el 2004 entonces estamos en Mozambique. O sea que ya va a ajustar 20 años en el continente africano. ¿Dónde queda Mozambique? A los que no conocemos el África, sitúenos un poco geográficamente y quizás también que en Mozambique, sabemos que en el África está el desierto del Sahara, que también hay selva, que están los leones, digamos dicho de una manera muy simple. ¿Dónde está Mozambique y qué es ese país? Bueno, Mozambique es un país que queda en el sur de África. Es un país lusófono, quiere decir que se habla la lengua portuguesa, porque es colonia portuguesa, y es un país que está en toda la zona costera, o sea, en los límites con Tanzania, ¿no? Entonces se baja, ahí está Kenia, ahí está Tanzania y Mozambique, y después ya sigue África del Sur por la zona costera. Es un país que cuando nosotros llegamos en el 2004, cuando las Carmelitas Teresas de San José pisamos tierra mozambicana, estaba clasificado como el 3er o 4.er país más pobre del mundo. Hemos avanzado un poco, ¿no? Creo que ahora está en el 10.º lugar, ¿no? Pero... ¿Y eso qué significa en términos de su vida diaria? ¿Cómo se experimenta ese atraso y esa pobreza en este país? Bueno, a ver, remitiéndome al origen de cuando nosotros llegamos allá, una de las cosas que a mí me impresionó y a mis hermanas también, entonces, era el grado sumo de pobreza que se vivía allá. Era como sentirse de alguna manera, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Y con mucho cariño, pero era como sentirse en el reverso de la historia, como que a uno le parecía mentira que todavía hubiera personas que tuvieran que vivir pues como vivían ellos, con casi nada de los derechos básicos, ¿no?, cubiertos, una precariedad, una cosa bastante fuerte. Pero sin embargo, claro, acababan de salir de la guerra de independencia y después de una guerra civil que fue muy fuerte, entonces el país estaba semidestruido. Pero nosotros fuimos viendo cómo el pueblo mozambicano fue, bueno, que es un pueblo, y lo digo con orgullo, ¿no? Es un pueblo de esperanza, es un pueblo resiliente, es un pueblo paciente, pero no paciente solo de conformismo. Sí que es verdad que hay conformismo, porque pues hay muchos condicionamientos que los llevan a eso, pero sobre todo es un pueblo alegre. Yo cuando el Papa Francisco dice, ¿no?, que mantengamos la alegría y todo eso, digo yo, es que el ejemplo son los pobres de estos lugares, en donde les pasa de todo y todavía dan gracias a Dios. Y hermana, antes de esa pregunta me parece maravilloso ese tema ya de la realidad humana, ¿no? Pero digamos, el lugar donde usted estaba, yo quiero intentar como situarnos, imaginarnos bueno, dentro de lo que cabe. Es desierto, hay selva, usted me dice que está en la costa, entonces hay playas. ¿Cómo es un poquito la geografía del país? Sí, es un país que está, es verdad, está en la zona costera, está en el mar Índico, en el océano Índico, digo, y bueno, es un país que tiene como muchos, como digo, es como muy diferente de una zona para otra. Tiene unas zonas muy fértiles, tiene unas zonas en donde hay mucho progreso, por ejemplo, pues ya entró un poco la técnica, pero por ejemplo yo me refiero más a la zona nuestra, es una zona en donde hay falta de agua. En Mozambique llueve solo 3 meses al año, lo que nos obliga
por ejemplo, a las instituciones que teníamos, ya más adelante seguramente que vamos a hablar de eso, que teníamos, por ejemplo, internados. Entonces, a construir unas grandes cisternas para recoger el agua y guardarla ya para todo el resto del año. En algunas zonas no tenemos terrenos muy productivos precisamente por eso, porque no hay agua. Es un terreno bastante arcilloso o arenoso en algunas partes, en otras son más productivas, pero pues porque hay más posibilidades de pronto de llevar unos sistemas de regadío y todo eso. Y entonces es un país muy plano, ¿no? Es un país, no hay las bellezas de montañas que nosotros tenemos aquí. Es una de las cosas que más falta me hace. Yo creo que por la idiosincrasia yo soy más de montañas, y entonces este tema es un poco, bueno, pues no es un impedimento, pero sí echo en falta mucho el tema ese. Hay una gran deforestación porque Mozambique es un país que también es azotado por muchos ciclones, huracanes, todo esto. Toda esa zona del canal de Mozambique, toda esa zona, al ser un país costero, pues toda esa influencia de los cambios climáticos han tenido una grande influencia en Mozambique y en esa zona costera. De hecho, nosotros en el 2018 tuvimos un ciclón llamado Kenneth que nos destruyó todo lo que habíamos construido. Es más, nosotros habíamos visto un progreso enorme. Digo enorme entre comillas, ¿no? Porque si lo pensamos en estos parámetros, pues eso no es nada, pero en los parámetros de allá nosotros vimos llegar la energía, que además es que la energía llegó ayer, o sea, en 2015. Entonces, en 2014, 2015 es que nos llegó la energía. Llegó el banco, llegó la telefonía móvil. Todo eso nosotros vimos, y desafortunadamente en el 2010 vimos crecer todo eso y vimos mejorar las condiciones de la gente poco a poco, iban mejorando sus residencias, pasaban de la casita de los 4 palitos y la paja, ya unas construcciones un poquito más, ¿no? Pues sólidas. De albanaría, sí, sólidas, y eso todo lo echó abajo el ciclón que tuvimos. Nosotros tuvimos muchas ayudas para la reconstrucción de esta infraestructura y todo eso que se nos cayó, y en el 2020 pues la tuvimos que dejar, desafortunadamente, porque nos llegó otro ciclón diferente, ¿no? El ciclón de la violencia humana, el ciclón del conflicto armado, que es una lastra para el pueblo, para todos los pueblos. Historias como estas nos edifican y nos hacen ver que la fe se vive valientemente por parte de los héroes silenciosos de nuestra Iglesia Católica. Gracias por tu compañía. Si quieres conocer más sobre estas historias y cómo ayudar, ingresa a www.acncolombia.org.